comenzamos con esta segunda sesión que organiza COS Pyme Cantabria y DIRCOM, digamos, la agrupación territorial DIRCOM Norte. Tenemos la suerte y el privilegio de que esté con nosotros el presidente de DIRCOM Norte, mi presidente también, que es Asier Ibarrondo, y le voy a pedir, por favor, que por lo menos haga una presentación y nos dé la bienvenida al foro. Bueno, Antonio, la suerte y el privilegio creo que lo tengo yo por poder estar aquí con todos vosotros y tener un poco la oportunidad de poner en valor dos cosas. Primero, la asociación de la que soy presidente en la Delegación Norte, DIRCOM, y después la función de comunicación que yo creo que, tal y como estamos ahora mismo, merece ser reivindicada, ¿vale? Como función de comunicación como elemento estratégico de cara a la formación de manera estructurada de la reputación de cualquier compañía, ¿vale? DIRCOM es una asociación de directivos y directivas de comunicación que este año cumple 30 años. A todos los que trabajáis en comunicación os invito a prestar un poco atención a los eventos que van a pasar de ahora hasta fin de año, concluyendo con un gran foro de comunicación en la que nos van a poner a todos las pilas y nos van a actualizar con las grandes tendencias que están viniendo en el mundo y en el que os invito a que participéis, ¿vale? Trabajamos 3 líneas de trabajo desde DIRCOM, que son el conocimiento, el reconocimiento y el networking, ¿vale? Conocimiento es, tenemos una función y una profesión que antes era táctica y ahora es estratégica. Cualquier jefe de prensa le bajaban del comité de dirección y le decían vamos a patrocinar al Racing, encárgate de que salga bien en el periódico y punto. Y era fácil de ejercer, fácil de mantener, fácil de ejecutar, entre comillas. Y ahora lo que hacemos es velar por la reputación de la compañía. Ahora un DIRCOM pues tiene una función directiva, que es lo mismo que el jefe de administración o el de finanzas levanta la cabeza y uno mira por las cuestiones monetarias. El director de comunicación es la persona que levanta la cabeza y vela por la reputación corporativa. El que dice, oye, que nuestros grupos de interés quieren esto y tú estás hablando de eso otro. Oye, que nos piden esto y tú no estás haciendo caso. Grupos de interés son los clientes, los proveedores, los accionistas, la sociedad en general, nuestros vecinos de la planta. Entonces, reconocimiento de la función estratégica, tanto por parte del exterior como la parte interna, los profesionales que se crean que son directivos y que por lo tanto adquieran funciones directivas, saber leer un balance, saber activar métodos de escucha, saber lo que hay que hacer para hacer su función bien. Para saber todas estas cosas y para estar cada vez más preparados, la segunda tarea de DIRCOM o el segundo área de trabajo es el conocimiento. Venir y dar formación y hacer que todos los que estamos dentro de DIRCOM estemos absolutamente preparados para ejercer nuestra función con maestría. Y la tercera es el networking, ¿no? Y aquí hay un ejemplo de networking. Hola, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Cómo resolviste este problema? Hacemos muchas acciones de networking para que todos nos vayamos conociendo y las cosas empiecen a fluir. La Delegación Norte de DIRCOM ahora mismo está formada por 50 socios y alrededor de 200 profesionales que tenemos alrededor. Damos cobertura a los territorios de Cantabria, Navarra, Rioja y País Vasco. Aunque el socio es de DIRCOM, no es de DIRCOM Norte, es decir, cualquier actividad, cualquier cosa que se desarrolle en Madrid, en Murcia, en Valencia, en donde toque, pues es como si fuera propia. Y tenemos la suerte de tener a Antonio Cornado, que organiza en Cantabria actividades como esta. La función que tenemos aquí es, antes hablábamos de que hay muchas cosas por hacer en Cantabria. Si os fijáis, si vosotros pensáis en cuánto vale la compañía para la que prestéis servicios o que proseéis en un proceso de venta, el precio probablemente hoy en día estará marcado por aspectos intangibles en un 70%. Tendréis muchos clientes, tenéis muchas cadenas de producción, tenéis muchos pedidos, pero esas cosas van y vienen. Los valores y la reputación son los que quedan. Son los que probablemente en un proceso de venta hipotético marcarían el precio. Y si os fijáis, ¿quién es el que vela por la reputación? ¿Quién es el que vela por todos esos aspectos? El DIRCOM o la DIRCOM. Es decir, nosotros, en realidad a mí que me dices, si me dices qué hace DIRCOM es reivindicar nuestro papel dentro de cada organización.
Entonces, para eso estamos. Os invito a todos a que os suméis, os invito a todos a que os asociéis, claro, que es un poco mi papel. Si tenéis dudas, os animo a todos a que preguntéis. Antonio es un fenómeno. Que nos sigáis y que sigáis participando de las actividades que organizamos, porque os daréis cuenta de que DIRCOM es una asociación que yo creo que merece mucho la pena. Y ya me alargo más de lo que debería. Antonio, yo, si te parece, corto y cambio. Muchísimas gracias. ¿Se me oye? No se me oye. ¿Se me oye? Mejor sí. Vale. Oye, gracias, Asier. Vamos a ir intentando ser respetuosos con el horario. Yo quiero hacer poner el marco de la jornada de una forma breve y presentar a Vanessa, que ha venido a acompañarnos hoy. Además, le agradezco muchísimo que se haya desplazado hasta Santander. También te digo que tiene recompensa porque has pasado de 40 grados y eso tiene también su premio. Pero lo que quería contaros es, y además daros las gracias a los que estáis aquí y a los que estáis conectados a través de Zoom. Este cuarto encuentro tiene como 3 partes que estamos trabajando, ¿no? Todo va enmarcado dentro de las actividades que organiza COEC PYME Cantabria, y lo que hacemos en el foro de la comunicación es intentar complementar o ayudar a cumplir pues aquellos aspectos que marca COE como prioritarios. El 20 de abril tuvimos el primer foro que hablamos sobre reputación y sobre cómo la reputación está impactando, ya lo decía Asier ahora, en la valoración de las compañías, sobre todo en este tipo de compañías que tienen unos servicios que son, a los que usamos de forma muy rara, ¿no? O sea, no compramos, sino que nos suscribimos, utilizamos pues, coches o patinetes o servicios de comida rápida o también servicios que utilizamos, restaurantes, etcétera, ¿no? Al final, muchas empresas que dedican a este tipo de actividad, su reputación vive de los comentarios. Y lo que queríamos era ver cómo podemos mejorar desde la comunicación de las compañías esa reputación, ¿no? Este segundo foro tiene un aspecto que es un poco distinto, que hablamos más de lo que es las personas en las compañías, ¿no? Y hablamos de pues, todo el fenómeno de cómo el talento se retiene, se fomenta o se pierde, y cómo también desde la comunicación podemos trabajar a favor de esa retención y de esa búsqueda del talento, ¿no? Luego en septiembre tendremos otra jornada que hablará sobre la digitalización, y también querremos explorar cómo desde la comunicación cómo la digitalización ha impactado en la comunicación de las compañías, ¿no? Para la sesión de hoy hemos traído y hemos pedido que nos eche una mano Vanessa Álvarez Soler, que es la gerente del tema de talento en una consultora internacional que es Llorente y Cuenca. Vanessa tiene una formación en tengo por aquí, en una doble licenciatura en comunicación audiovisual. Ha estado trabajando en comunicación digital y ahora ha descubierto que las empresas tienen personas. Y entonces, más allá. Y entonces resulta que lleva unos años trabajando en la gestión de talento, y yo le he pedido que nos venga a contar, por favor, le hemos pedido que venga a contarnos pues cómo funciona esto y cuáles son algunos casos de éxito, ¿no? Pues sí, parece que tenemos ahí como una idea, y esto termina con esto, ¿no? Que están pasando cosas en los últimos 3-4 años, ¿no? Cosas que están en el mundo de los consumidores, de los stakeholders, que ya no se conforman simplemente con comprar o vender sino que quieren más y piden más a las empresas. Está pasando algo con los directores o con los directivos de las compañías, que ya no simplemente buscan el beneficio de su compañía, sino que están buscando algo más. Hablaremos del propósito seguramente. Y está pasando algo también con los empleados. Y hablaremos también de la gran renuncia, de ese fenómeno que parecía que solamente era anglosajón y que no es lo tanto. Entonces, no sé si he hecho spoiler a la presentación. En cualquier caso, lo siento. Pero María, por favor, y Vanessa, por favor, cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias, Antonio, y sobre todo a DIRCOM y a COEC PYME Cantabria por la invitación. Es un placer estar aquí con vosotros, y aunque Antonio ya ha adelantado algo, lo que me gustaría contaros hoy es un poco lo que él adelantaba, ¿no? Ese contexto en el que estamos, sin duda retador para las compañías, por esa famosa gran renuncia de la que todos hemos oído hablar.
Luego también me gustaría adelantaros 9 tendencias del talento que hemos trabajado a principios de año junto con DCH, con la Asociación de Directivos de Capital Humano, sobre cómo las compañías pueden afrontar este desencanto de los profesionales y cómo pueden adelantarse a lo que está por venir y diferenciarse en cuanto a captación de talento. La clave, como veis ahí, para el engagement de los profesionales es la cultura, y también me voy a detener en cómo debemos de comunicarla y cómo debemos de cuidarla. Y por último, la solución, o sea, cómo adaptamos esa cultura, que al final es la clave, es la medicina para el desencanto que decía que viven actualmente los profesionales. Seguramente en los últimos meses habréis leído diferentes estudios asociados con los cambios de modelo de trabajo, ¿no? Pues ahí veis un titular, ¿no?, de un estudio de una encuesta de Ipsos que lanzó a nivel global a más de 12.500 profesionales, en el que afirman que un 30% de los profesionales estaría dispuesto a cambiar de trabajo si su empresa estableciera una vuelta 100% presencial. Otro de los titulares que hemos podido leer recientemente de un estudio de McKinsey es que 9 de cada 10 organizaciones apostará por el modelo híbrido. Y así podría seguir enumerando diferentes titulares y datos en cuanto a modelos de trabajo. Y yo aquí sí que me gustaría preguntarme, ¿no? ¿Creéis que estamos dedicando demasiado tiempo a debatir sobre cuestiones que no son las más relevantes? Y digo que no son las más relevantes porque tenemos este fenómeno de la gran renuncia que se iniciaba en Estados Unidos a finales de 2021 y que actualmente en España también contamos con esa pequeña gran renuncia. Pensábamos que no iba a llegar, es verdad que no estamos en las cifras de Estados Unidos, que ha llegado a tener un récord de renuncias de 4,5 millones en un mes, pero en España, si nos vamos a datos recientes, en el mes de abril, o sea, en los primeros 4 meses de año, en el mes de abril teníamos más de 4.500 renuncias voluntarias de los profesionales, ¿vale? Una cifra récord que se registra desde que tenemos cifras de esto, que es desde 2001, ¿no? Entonces, aquí es verdad que tenemos que plantearnos el escenario en el que estamos y cómo las compañías podemos hacer frente a este escenario, como decía, de desencanto de los profesionales que viene provocado especialmente por la pandemia. Aquí he recogido 5 conceptos, 5 factores que Anthony Cloud, que es profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad de Texas, achaca a esta gran renuncia. Y algunos de ellos os sonará o incluso conoceréis personas que lo hayan vivido de primera mano, ¿no? El primero de ellos, las decisiones postergadas prepandemia. Es decir, antes de la pandemia, muchas compañías habían tomado o tenían en mente dejar sus puestos de trabajo y esas decisiones las dejaron aplazadas, las pospusieron por la llegada de la pandemia. Por otro lado, el agotamiento. O sea, está demostrado y hay diferentes estudios que al final el no estar cómodo y el agotamiento en el lugar de trabajo hace que se produzcan renuncias voluntarias. Pero esto es verdad que lo hemos vivido en la pandemia. O sea, en la pandemia nos hemos encontrado con muchos profesionales de servicios esenciales que tenían que seguir trabajando y estando al pie del cañón, ¿no? Mientras otros o mientras nos decían que nos quedásemos en casa. Y unido a eso, los profesionales que estaban trabajando en casa sí que vieron un poco roto ese equilibrio de conciliar el trabajo y la vida laboral, ¿no? Y a muchos de ellos pues les ha pasado factura y hay diferentes estudios que lo han demostrado. El tercer factor, las revelaciones. Y esto le comentaba antes a Antonio que tengo casos cercanos, es decir, personas profesionales que tras la llegada de la pandemia se han replanteado su vida, se han dado cuenta de que el trabajo que realizaban no les aportaba, se han planteado el propósito, se han planteado dedicar tiempo a otras aficiones o intereses profesionales o incluso al emprendimiento, ¿no? Otro de los puntos es ese trabajo híbrido flexible al que nos hemos visto, entre comillas, obligados a adaptarnos, ¿no? Es verdad que hay compañías y ha habido profesionales que tras la pandemia el tener que volver 100% presencial a la oficina, como decía, pues les ha hecho replantearse si están en la compañía adecuada. Y por último, los bajos salarios, que esto es verdad que es un factor detonante y afecta más a sectores más concretos como el tema de la hostelería o la restauración. Pero digamos que estos factores han sido, digamos, los detonantes de la gran renuncia
que decíamos y que achaca el desencanto de los profesionales. Por lo tanto, tenemos un 40% de los profesionales que al menos piensa cambiar de trabajo en los próximos 3-6 meses, lo tiene en mente, que un 53% de las compañías son conscientes de esa rotación no deseada que están viviendo y además saben que va a seguir creciendo esa rotación, sobre todo en determinados perfiles. Y un último dato asociado con el engagement de los profesionales, y es que ahora mismo el engagement, la conexión de los profesionales con las compañías es de un 20%, o sea, estamos en niveles como prepandemia, un nivel muy bajo que hace que todo este desencanto del profesional sea más importante que nunca tener en cuenta. En este contexto, como os adelantaba, a principios de año, desde JIC elaboramos una serie de tendencias que creemos que pueden servir como hoja de ruta para gestionar al talento, ¿vale? Una hoja de ruta que puede ayudar a las personas a implementar, a las empresas, perdón, a implementar diferentes medidas para gestionar el talento que tienen. Y el otro día leía que si 2018 fue la crisis económica, la crisis actual que tenemos es una crisis de personas. ¿Por qué? Porque se ha juntado esa famosa guerra por el talento que ya veníamos viviendo, es decir, esa escasez de perfiles, especialmente en el ámbito tecnológico, que es difícil captar y sobre todo retener en las compañías, y no ya solo hablo de compañías tecnológicas, sino de diferentes tipos de compañías. Por otro lado, la gran renuncia, el modelo híbrido y las nuevas formas de trabajo. O sea, esto ha hecho que el momento en el que estamos sea especialmente retador para las compañías. ¿Por qué? Porque 2020 podemos decir que fue el año del susto, ¿no? 2021 fue el año en el que comenzamos a experimentar y a gestionar el talento de una forma diferente, y este año 2022 tiene que ser el año en el que realmente veamos si las tendencias que creemos que vienen y aquello en lo que hemos trabajado en cuanto a gestión con talento han llegado para quedarse, ¿no? La primera de ellas es el fin de la jornada laboral, ¿no? Lo que decimos, o sea, seguro que habéis leído últimamente en prensa, habéis escuchado hablar de la famosa jornada laboral de 4 días, ¿no? Una jornada laboral que en Reino Unido acaban de implementar un piloto de 3 meses para ver resultados, y una jornada laboral de 4 días que aquí en España Telefónica anunciaba hace unas semanas que la iba a implantar entre sus trabajadores. A nosotros no nos gusta hablar de jornada laboral ni jornada laboral, o sea, al final es una jornada laboral de 7 días, la tendencia de trabaja de lunes a domingo cuando tú quieras para conseguir resultados, ¿no? O sea, al final el cambio de jornada laboral que está demandando los profesionales tiene que ser algo diferente a lo que venimos entendiendo hoy en día. Por eso hablaba de autonomía, ¿no? O sea, van a ser confiar en el empleado, darle esa autonomía, pero evidentemente esto tendrá que venir acompañado de políticas de flexibilidad que permitan y que doten de confianza a los empleados. Por otro lado, el tiempo, ¿no? Qué valioso, es el tiempo y qué imprescindible es para las compañías ahora que lo están utilizando como principal palanca para captar talento. No solo hablamos de políticas del tiempo asociados a dedicar tiempo a la familia, dedicar tiempo a la formación, sino que hay medidas más ambiciosas que están implementando diferentes compañías, que es lo que conocemos como tiempo de propósito. Es decir, yo como compañía te cedo parte de tu jornada laboral para que puedas dedicarlo a un tiempo de propósito que esté alineado con la cultura y con los valores de compañía y que al final te ayude a ti como colaborador, como profesional, a crecer en el ámbito en el que quieres, ¿no? Entonces, el tiempo es un elemento que estamos viendo que se está volviendo imprescindible. Por otro lado, lo que llamamos el tercer espacio, es decir, si pudiésemos encontrar un lugar intermedio entre trabajar en casa y en la oficina, un lugar en el que tuviéramos las comodidades que tenemos en casa y pudiéramos trabajar como en la oficina. O sea, esto es lo que hemos denominado el tercer espacio, y puede ser un espacio de coworking, una biblioteca, una sala de espera, un aeropuerto, es decir, habilitar
diferentes lugares, esos terceros espacios en el que el profesional pueda seguir dando servicio a la compañía y pueda hacerlo con las facilidades y las comodidades para poder desarrollar su función. Otra de las tendencias que veis ahí hemos denominado workation, de trabajo más vacaciones, y esto es algo que ya, aunque nos suene raro, ojo, no es un sustitutivo de las vacaciones, que es importante, es incluir el ocio en el entorno profesional, es decir, estar de vacaciones durante tu jornada laboral y aprovechar esas horas libres para dedicarlo al ocio. Lo vais a entender con un ejemplo. La compañía Airbnb ha puesto en marcha un modelo de trabajo remoto con sus profesionales que es trabaja desde donde quieras. Entonces tiene una comunidad de colaboradores que bajo el claim Work Everywhere, Travel Everywhere, trabajan desde diferentes lugares y van van descubriendo diferentes países, van viajando, trabajando en remoto y cumpliendo sus objetivos. Es decir, pasamos del famoso presencialismo que teníamos en las compañías a trabaja desde donde quieras. Otra de las tendencias es lo que hemos llamado los rituales para la destribalización. Esto lo habréis vivido vosotros y con la pandemia es verdad que sí es cierto que los lazos con nuestros equipos, con las personas con las que interactuamos día a día, se han fortalecido porque al final hemos estado más en contacto y hemos hecho equipo en un momento complicado. Las relaciones más casuales, los lazos más débiles sí que se han visto debilitados. Es decir, el compañero con el que me cruzaba al tomar el café, con el que hablaba en el momento del ascensor. O sea, esas relaciones que no tenía tan establecidas en mi día a día y que eran más informales de la vida en la oficina, se han visto impactadas por la pandemia y debilitadas. Por eso hablamos de rituales para la destribalización. O sea, no estamos hablando de o de evitar ese sentido de pertenencia, sino de crear nuevos rituales que nos ayuden a poner en conexión a profesionales que han perdido ese contacto que antes teníamos de forma natural cuando íbamos a la oficina. Otra de las tendencias está asociada con cómo captamos talento, ¿vale? Lo que hemos llamado el pool recruitment. Es decir, antes pasábamos a la hora de captar talento, teníamos una vacante, publicábamos una oferta y esperábamos a que nos llegaran los currículum de los candidatos. Ahora la estrategia debe de cambiar y tenemos que generar una estrategia de contenidos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que tenemos que generar una estrategia de contenidos que nos ayude a captar el interés de potenciales candidatos, porque hablamos de los temas que les interesan, porque hablamos de los temas del sector y a partir de captar su interés vamos generando una base de datos que nos permite que cuando nosotros tengamos una vacante, enviamos esa vacante a la base de datos que ya ha manifestado un interés por nuestra compañía. O sea, esto es una forma de evitar los tediosos procesos de recursos humanos que se ven los profesionales a la hora de cubrir determinados puestos, ¿no? Entonces, es una forma de conectar antes con el potencial candidato que podemos tener en la compañía, llamando la atención a través de una estrategia de contenidos. Otra de las tendencias es el talento proyectado y esto le está pasando a muchas compañías. Es decir, si no existe el candidato perfecto, contrato personas con potencial para llegar a serlo. Esto, Telefónica también tiene un ejemplo muy claro que se llama 42, son convocatorias que lanza en las que recluta profesionales con determinadas características, pero no tienen por qué saber de programación. Y esos profesionales entran a formar parte de un plan de formación in company en el que se les forma en programación y se ayuda a cubrir los puestos potenciales que la empresa necesita cubrir y que no está encontrando candidatos para ello, ¿no? Esto sí que es verdad que aunque no les pedimos ese conocimiento, en el caso de Telefónica, ¿no?, de formación previa en programación, sí que se va a exigir a estos perfiles una alta capacidad para gestionar problemas y una alta capacidad de liderazgo y autonomía a la hora de enfrentarse a las diferentes tareas. Otra de las tendencias es de la gran fuga a la reformulación cultural. Aquí me gustaría hacer una invitación
a que dejemos de hablar de retener. Es decir, seguro que habéis escuchado muchas veces el tenemos que retener el talento, tenemos que retener este perfil. Es el momento de pasar de hablar de retener a tenemos que reforzar el vínculo que tenemos con el talento, o sea, el engagement, el compromiso de los profesionales. ¿Y cómo reforzarlo? Lo contaré más adelante, pero al final la clave para reforzar el engagement, como decía, es la cultura y conectar a los profesionales con la cultura y con los valores de compañía. Porque estamos viendo que ya no solo nos piden los incentivos más básicos, como puede ser la retribución, sino que buscan un propósito en su trabajo diario. Y la cultura de compañía y el tenerla bien definida nos va a ayudar a fomentar ese engagement. Y todas estas tendencias que os he contado, al final se resumen en Total Experience. ¿Qué es esto? Esto es una tendencia que no solo agrupa la experiencia del consumidor, y no solo pone el foco al consumidor, sino que también pone el foco al empleado. Lo vais a entender muy claramente con el ejemplo que os traigo. Todos conocéis a Amazon y aquí, como veis, hemos recogido los 14 principios que Amazon tiene en su cultura. ¿Vale? Como veis ahí, el primero de ellos, ¿cuál es? Obsesión por el cliente. ¿Vale? Obsesión por el cliente, fomentar la curiosidad, contratar y hacer crecer a los mejores, garantizar los estándares más altos de calidad. ¿Qué pasa? Seguro que habéis leído las últimas críticas que durante el último año ha tenido Amazon en cuanto a conflictos laborales, en cuanto a evitar a los profesionales que se pudieran sindicar. Todo esto que ha hecho que los profesionales se pusieran en huelga en el Black Friday, impactando directamente en el negocio, y ha hecho que, como veis ahí, se sumaran, ¿no?, a esta gran renuncia. ¿Qué hizo Bezos? Pues al final, en abril de 2021, de lo que se dio cuenta es, oye, en una carta que envió a sus accionistas, lo que dijo es: tenemos que convertirnos en el mejor empleador del planeta. Y este principio número 15 y número 16 fueron incluidos en la cultura corporativa de la compañía a raíz de todos los conflictos que estaban teniendo con los empleados. Es decir, no vale solo poner el foco en el producto, en ser los mejores en cuanto a producto, y no vale solo tener esa obsesión por el cliente, sino es momento de tener en cuenta al empleado y cuidar la cultura, porque ellos al final van a ser los mejores embajadores de la compañía. Hablando de cultura, al final es, en primer lugar, ¿qué entendemos por cultura? ¿Por qué? Porque tenemos que saber qué entendemos por cultura para poder trabajar en ello y poder definirla, ¿no? Aquí os traigo una definición de un consultor sueco que al final es cultura que aquello haces, ¿no?, sin ser consciente de ello. Es una de las definiciones. Y otra de las definiciones que os traigo es: cultura es la forma en la que piensas, sientes y te comportas para encajar en un lugar. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Al final, la cultura no es de las propias corporaciones, sino la cultura es de las personas que forman parte de ellas. El ejemplo más claro de esto es la llegada de Satya Nadella, CEO de Microsoft, a la compañía en 2014. Cuando Satya llega a la compañía en 2014, las empresas tecnológicas en general, el ambiente de trabajo que había, racismo, machismo, era muy elevado. ¿Y qué hizo Satya Nadella? Empezar por sus profesionales, empezar a cambiar la cultura de la compañía, y para eso regaló a todos los mandos intermedios un libro que se llama Comunicación no violenta. Es una forma de comenzar a cambiar la cultura a través de las personas. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que nos encontramos es que la cultura, el principal impedimento que tiene para generar ese engagement con los profesionales es el liderazgo. Es decir, en este contexto en el que nos encontramos, necesitamos que los líderes piensen de forma diferente, no solo en temas más profundos como gestión de sesgos o pensamiento crítico, sino también que se planteen qué es lo correcto y lo incorrecto en sus compañías, porque muchas veces nos encontramos que ni siquiera eso lo tienen claro. Por otro lado, necesitamos líderes que sientan de forma diferente, que escuchen a los profesionales y que actúen de forma diferente a la hora de comunicar y a la hora también de innovar dentro de las compañías. Por último, ¿cómo podemos adaptar o cómo podemos transformar la cultura de una compañía?
Hay un punto importante y es que lo que no se conoce no se puede medir y no se puede cambiar. Y muchas veces en el trabajo me encuentro con compañías que no saben cuál es su cultura actual. No han hecho ese match entre lo que yo quiero, la cultura actual que se percibe dentro de la organización, con lo que yo quiero ser. Hay muchas veces que cuando hacemos ese trabajo lo que vemos es un gap importante entre lo que perciben los empleados y tú estás comunicando y lo que quieres ser. Para ello podemos medir la cultura de diferentes formas, ¿vale? La primera de ellas es con opiniones pautadas. Como os decía al final, es importante poner al profesional en el centro y preguntarle, ¿vale?, cómo percibe esa cultura. Esto lo podemos hacer con focus group, con encuestas. También es importante tener en cuenta a los empleados, medir la cultura de la compañía en las entrevistas de salida, que muchas veces nos olvidamos de este punto, y medirlo a través de encuestas de percepción de expertos del sector, es decir, cómo nos perciben otros expertos. Por otro lado, las opiniones espontáneas. ¿Qué dicen de mí los profesionales en redes sociales, en Glassdoor, en Infojobs? Es importante conocerlo y no solo mirarlo una vez y que caiga en el olvido, sino hacer una evolución, hacer un análisis evolutivo de cómo evolucionan esas opiniones que están en redes sociales. ¿Cómo comunicamos esa cultura? Eso es importante. La cultura al final tiene que estar en todos los elementos comunicativos en los que tenemos contacto con los empleados. Ya sea los diferentes canales, la intranet, los mails que enviamos, el discurso de los líderes, Welcome Pack, es decir, la página corporativa, la página de LinkedIn Live, es decir, cómo transmitimos la cultura en cada uno de los canales en los que tenemos contacto con empleados o con potenciales candidatos. Por otro lado, los comportamientos espontáneos, es decir, si tenemos políticas de brecha salarial, si tenemos horarios sin reuniones, el tema de las promociones, la desconexión digital, ¿estamos haciendo algo en ese sentido? Y por otro lado, comportamientos pautados, es decir, ¿qué tenemos dentro de la compañía? ¿Qué normas, protocolos o políticas internas tenemos que nos ayuden también a medir cómo estamos trasladando la cultura? Para definir una cultura, una vez que la hemos analizado y sabemos el punto de partida en el que estamos, es importante la parte de co-creación. Nosotros con las compañías insistimos mucho en trabajar de la mano de los equipos, de la mano de los empleados para co-crear esa cultura, porque es una de las únicas formas en las que podemos asegurarnos que la cultura que yo voy a trabajar como compañía conecta con el interés y con la percepción de los empleados. Por otro lado, hay que ser valiente a la hora de crear la cultura y cuestionarse determinadas cosas. Tiene que ser algo que ilusione a los profesionales y también que desafíe. Algunos tips para crear esa cultura deseada, pues como adelantaba Antonio, centrarnos en el propósito, ¿no?, en la razón de ser de la compañía. Esa es la clave. ¿Qué queremos conseguir y cuál es la filosofía que tenemos para conseguirlo? Y por otro lado también, ¿qué problemas tenemos? Es decir, una vez que hemos analizado nuestra cultura actual, ¿qué problemas tenemos? ¿Qué temas de percepción hay? ¿Y cómo lo podemos resolver? Por otro lado, y muy importante, esa cultura tiene que estar basada en los valores, en la forma de actuar y en lo que somos. Aquí nos tenemos que plantear cómo nos gustaría que fuesen los líderes de nuestra organización, qué cualidades buscamos en el talento y en los profesionales que tenemos, qué hacemos si algo falla, qué hacemos, cómo reconocemos los éxitos de los profesionales. Todo esto tiene que estar en cuenta a la hora de definir esa cultura. Como decía, la co-creación es fundamental. Involucrar a los equipos responsables de ello, tanto el fundador, el CEO. O sea, es verdad que la cultura se tiene que respirar desde arriba. Si desde arriba no se transmite la cultura a los profesionales, va a ser muy difícil que los profesionales conecten con ella. Se tiene que mostrar la involucración de los diferentes equipos. Tenemos que tener en cuenta quiénes son esos influencers que tenemos en la compañía identificados y quiénes son los líderes de la compañía para entre todos co-crear y evaluar cómo queremos que sea esa cultura deseada. Importante también conectarlo con el trabajo diario. ¿Qué vamos a medir? ¿Cuál es la mejor forma de hacer la cultura accesible para todos? ¿Cómo podemos hacerlo? O sea, son preguntas que nos tenemos que hacer a la hora de definir esta cultura. Y una vez que la tenemos definida,
muy importante porque muchas veces se olvida ponerla por escrito. Las grandes compañías de Silicon Valley tienen esos códigos de cultura publicados en el que recogen todos los principios y la forma de actuar. ¿Vale? Aquí os he puesto algunos ejemplos que podéis ver pues, de Google, de Dell o de HubSpot. Es decir, todas ellas han trabajado en esa cultura que quieren proyectar a los empleados y la han recogido por escrito. Importante protegerla, es decir, una vez que tengo la cultura, que he hecho el ejercicio de medir cuál es mi cultura y de reenfocar hacia esa cultura deseada, es importante que esa cultura esté presente en todo lo que hacemos, en el story doing, en los procesos de selección, también en los despidos, y tenemos que estar atentos y medir, que muchas veces se nos olvida, medir la evolución de esa cultura. ¿Para qué? Por si hay signos de deterioro, poder actuar, ¿vale? Y es el último punto que viene aquí. Es decir, medir la cultura según los valores y tener esas métricas que nos ayuden a ver si lo que estamos transmitiendo como organización funciona y conecta con los profesionales. Compartirla, como decía, es clave. O sea, no solo ponerla por escrito, no solo tenerla en cuenta en las diferentes acciones que tenemos en cuanto a gestión con el talento, sino tiene que estar en todos los materiales, en todos los canales con los que nos comunicamos, ya sea en las ofertas de empleo, en las campañas que hacemos, en las oficinas a través de folletos o roll-ups, en los canales de comunicación interna, en los discursos de los líderes, en los welcome pack, materiales corporativos, en todos aquellos puntos en los que nos comunicamos con los profesionales o con potenciales candidatos, la cultura corporativa tiene que estar presente. Y si hacemos un repaso de cómo tiene que ser un relato para trasladar esa cultura corporativa, aquí he recogido 3 claves, ¿no?, de un famoso director de Pixar que aplican perfectamente a cómo tenemos que construir el relato en una compañía. Tiene que ser un relato de cultura realista, pero mirando al futuro, tiene que ser inspirador y además tiene que ser movilizador. Por lo tanto, y de un vistazo, y con esto termino, la cultura actualmente es la principal medida que tenemos para conectar con los profesionales y para hacerles sentir partícipes de la organización, más allá, como decía, de temas más básicos como puede ser retribución o incentivos. Es importante, como decía, que las compañías conozcan su cultura, porque muchas veces queremos cambiarla, pero no sabemos qué cultura tenemos ni cómo es percibida internamente. Definirla, escribirla, protegerla y que esté presente en todos los momentos y puntos de contacto que tenemos con el talento y, por último, compartirla. Y hasta aquí lo que os quería contar. No sé si hay tiempo. Muy bien, Vanessa, muchísimas gracias y gracias por el esfuerzo, que además sé que has sintetizado, porque teníamos el interés de tener una sesión que fuera compartida, ¿no?, de poder tener un ratito para el diálogo y no pasarnos, gracias, y no pasarnos del tiempo, ¿no?, por vosotros y también por los que nos están viendo a través del canal de Zoom. Por cierto, la forma de interactuar es de los que estáis viéndonos a través de Zoom, tenéis la parte de preguntas y respuestas. Podéis trabajar aquí, lo veremos en el panel y os daré paso a las preguntas. Los que estáis aquí, si pedís pues la palabra, os acercamos un micrófono para que quede grabado también en la sesión y después podrlo consultar en el canal de YouTube. Oye, me alegro mucho porque al final hemos conseguido que haya bastante coherencia entre lo que hablamos en el primer panel, en la primera jornada, que era sobre, oye, cómo conseguimos reputación, más bien hacia afuera, ¿no?, y cómo podemos fidelizar a los clientes, y esta parte que tiene que ver cómo conseguimos fidelizar a los propios, ¿no?, a los que están con nosotros, y también buscamos, y en las dos, yo creo que hay una palabra que funciona muy bien en todo esto. He apuntado varias, pero hay una que me gusta, que es el tema de la coherencia, ¿no? Y quizá, si nadie se anima, me gustaría empezar a preguntar por ahí. O sea, ¿cómo conseguimos que, has puesto algunos ejemplos, y a veces tenemos esa duda, ¿no?, de cómo una empresa, una entidad, una institución puede ser coherente en todas sus manifestaciones? Es decir, ¿cómo hacer que eso sea atractivo? Desde el punto de vista, digamos, de la comunicación o desde el punto de vista del engagement. ¿Cómo podemos hacerlo? Al final, lo que dices, ¿no?, la coherencia es clave a la hora de transmitir y, como decía, esa cultura
que tenemos en la compañía tiene que estar en todos los puntos de contacto. Formas para hacerlo atractivo, pues os comentaba, ¿no? Primero, que sea inspirador, que se hable de futuro, que sea ilusionante y que todo eso que transmitimos internamente lo reflejemos también en lo que somos hacia afuera, en el contacto con el consumidor, en las páginas web que decía, en LinkedIn, en la página de Life. Es decir, todo tiene que ser coherente y es verdad que ahí hay que hacer un ejercicio de revisar qué es lo que quiero ser y cómo lo transmito a mis diferentes públicos. Pero la coherencia sin duda es fundamental porque al final es lo que te hace que ganes credibilidad tanto interna como externamente. Una pregunta. Tenemos otra. Me das un poco de miedo, Jordi quiere preguntar. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, Vanessa, muchas felicidades. Me ha gustado mucho y me ha parecido muy enriquecedor. Una pregunta. Yo creo que uno de los problemas que tienen las empresas es intentar atraer y vincular a los jóvenes. Y creo que no lo sabemos hacer. Quizá también es por la diferencia de edad. Entonces, no sé, ¿qué te parece que podríamos hacer para que digamos, podamos hablar el mismo lenguaje, podamos tener a las mejores personas, puedan estar allí bien, porque a mí me da la sensación que muchas veces hablamos idiomas diferentes, pero es que los jóvenes son los que necesitamos, ¿no? Gracias. Gracias. No, es una pregunta muy interesante. Justo el año pasado en JIC hicimos un estudio que se llama Perfect Match, que era, hicimos focus group y encuestas a jóvenes en los que lo que hicimos fue les enseñamos ofertas ciegas de empleo de empresas que había publicadas en LinkedIn o en portales como InfoJobs y les preguntamos, sin que vieran la empresa, les hicimos leer las ofertas y que nos dijeran qué opinaban, ¿no? Pues muchas veces nos encontrábamos con que las ofertas, cómo se presentaban las compañías, todas tenían retos, todas eran innovadoras, todas eran sostenibles, todas ofrecían, en fin, las ofertas y cómo se presentaban. Es verdad que no había diferencia. Y luego, por otro lado, cuando decían gran reconocimiento salarial, incentivos, ¿qué nos decían los jóvenes? Bueno, eso es importante, pero me importa más la flexibilidad que tenga en el trabajo. Por eso de ahí los nuevos modelos de trabajo que tenemos que plantearnos, sobre todo con los jóvenes. Otro punto importante, el proyecto. Muchas veces a los jóvenes y sobre todo de perfiles de ingeniería y STEM se les capta más por la atracción del proyecto que por las condiciones laborales. Y otro punto importante es que los jóvenes y, bueno, en general la sociedad cada vez somos más demandantes y más exigentes en cuestiones de sostenibilidad de las compañías. Y cuestiones de sostenibilidad que muchas compañías las pueden pasar por alto, los jóvenes también las tienen muy en cuenta en cuanto a la hora de elegir si me voy a una compañía u otra. Pero sobre todo, y por entrevistas además que hemos tenido con perfiles sobre todo del mundo de la ingeniería, el modelo de flexibilidad y autonomía que comentaba, para ellos es clave. O sea, ahora un perfil ingeniero no le metas en la oficina los 5 días de la semana, porque directamente no va a aceptar la oferta. Sí. ¿Puedo meter un poco la cuña? Sí. En febrero organizamos en DIRCOM un evento en Bilbao que está grabado y te invito a que veas. Invitamos a Pepe Arcas. Pepe Arcas es gerente de la asociación que trabaja con Ibai Llanos, con un montón de influencers. Y a los que trabajamos en comunicación, yo tengo 50 años y todavía creo que voy de guay, pero no llego ni de lejos a entender a estos chavales. Y nos dio la vuelta a la cabeza. Entonces, igual contacta con Antonio, con nosotros, te pasamos el vídeo. Igual, si ves esa participación de Pepe Arcas, entiendes un poco lo lejos que estamos de los chavales y de la forma que tenemos de comunicar y contactar con ellos. Sí, muy interesante, muy interesante. Buenas. Bueno, muy interesante y muy conciso además también. A mí lo que me resulta más... bueno, mi pregunta es, ¿cómo se gestiona esa cultura dentro de la empresa? Si es más participativo, o sea, si es a todos los niveles. Y cómo hacer que sea llevada por los líderes. A mí lo que me costaría más ver es cómo ese cambio de la directiva o de la cultura tradicional en las empresas, pues de gente que a lo mejor no ve que la flexibilidad puedas incrementar la productividad, si eso está medido también, el hecho de trabajar desde casa, porque a lo mejor una persona que está acostumbrada a que vaya la gente 8 horas,
pues no lo ve tan rentable. Gracias. Sí, al final el famoso presencialismo que decíamos, ¿no? O sea, las pruebas piloto que tenemos ahora de nuevos modelos de trabajo, en este caso de teletrabajo o modelo híbrido, sí que evidencian, ¿no? Un aumento de los resultados y la productividad de los profesionales. En cuanto a la pregunta de cómo implicar a la dirección, yo creo que es verdad que es un tema muy cultural, que hay que ir poco a poco, no podemos pretender cambiar la cultura de un día a otro. Un punto importante es medirla, porque muchas veces, como decía, las empresas no se atreven o no quieren saber la percepción que tienen los profesionales. Entonces, ese es un punto importante para, a partir de ahí, ayudar a que los directivos o los líderes de las organizaciones abran los ojos y entre todos invitar a co-crear esa cultura, ¿no? Pero es fundamental lo que decía, medirla, porque muchas veces no somos conscientes, y yo como líder creo que mi cultura es así, pero los empleados no la están percibiendo de esa forma. Entonces ahí es cuando se produce ese gap en el que es difícil conectar a los profesionales con lo que somos en la compañía. Buenos días. Yo te quería preguntar, hemos estado hablando todo el rato un poco de cuestión de mediciones, ¿no? De cómo medir. Entonces la pregunta sería, ¿qué tipo de KPIs, de indicadores de mediciones se utilizan? Que entiendo que también sea en función de la estrategia a nivel de cultura de la empresa, tenga unos indicadores distintos, pero si hay algunos que sean comunes a todas las empresas, o cuáles dirías tú, ostras, estos son los más importantes para empezar a trabajar un cambio de cultura o para empezar a trabajar en la mejora del engagement de los empleados, por ejemplo. En cuanto a indicadores, es verdad, se puede lanzar una encuesta de cultura como tal, o muchas veces lo que se hace es en las encuestas de clima que las empresas ya tienen pautadas, que suelen hacer 1 o 2 veces al año, incluyen estos indicadores, estas preguntas sobre cultura, que muchas veces van asociadas a temas tan básicos, pero que nos damos cuenta que no se conocen, como ¿sabes cuál es el propósito de la compañía? ¿Podrías decir los valores? ¿Cómo tangibilizas los valores en tu día a día? ¿No? O sea, preguntas muy asociadas a lo que somos y a la forma de hacer las cosas. Entonces, como te digo, podemos incluir esas preguntas bien en la encuesta de clima, o podemos aprovechar y lanzar una encuesta ad hoc asociada y centrada en cultura. Pero como indicaba, no nos quedemos en una primera medición, sino hagamos esa medición para ver cómo estamos. A partir de ahí se van implementando mejoras y se va viendo si esa evolución y reconocimiento de la cultura así es, y así es percibida como los profesionales. Sí, muchas gracias por tu ponencia y por haber venido hasta Santander. Yo quería añadir algo más a la pregunta de la chica que me ha antecedido. Cada uno tenemos una idea distinta de cuál es la cultura de nuestra empresa. Yo tengo una idea de cuál es la mía. Seguramente que el producto se parece a mí. Los trabajadores tendrán otra idea distinta y el público tendrá otra idea. Entonces, es posible, por lo que dices, medir esa cultura interna, que probablemente nos convendría a todos. Lo que pasa en una pequeña empresa no es una cosa tan fácil. Pero siempre es muy difícil medir los intangibles dentro y fuera. ¿Cómo se miden fuera? ¿Cómo sé yo cuál es la percepción que tiene la gente de esa cultura de la empresa? ¿Escuchas? No. Ahora sí. Ahora, muchas gracias. Al final, una forma de medir la percepción que tienes, o sea, que tiene la sociedad, ¿no?, de la compañía, muchas veces, como decía, son, y es tremendamente útil, las opiniones que decía espontáneas, ¿no? O sea, el ver lo que se dice de la empresa en redes sociales, en las páginas, redes sociales como LinkedIn, Facebook o incluso Twitter, son un termómetro muy bueno para medir qué se está diciendo de forma espontánea, sin tener que hacer un focus group concreto, sino esas opiniones, el posicionamiento de las noticias que sale en Google, es decir, todo aquello que está en el ámbito digital, que al final es una fuente abierta que podemos medir, son buenos indicadores para ver cómo se está percibiendo desde fuera la cultura. Y ya te digo, en redes sociales, por ejemplo, que hacemos diferentes informes sobre cómo se perciben las compañías, es una fuente muy fiable a la hora de detectar no solo cómo se percibe la cultura, sino también qué grupos o qué líderes de opinión, tipo de stakeholders está hablando de tu compañía. Muy buenas. Al igual que el resto de participantes, enhorabuena. Ha sido muy interesante y, sobre todo, eso, muy dirigido al grano, ¿no? Yo, más que una pregunta, tengo una reflexión.
El tema de la pandemia nos llevó a todos a teletrabajar. Se intuía un cambio de paradigma en las nuevas formas de trabajo, ¿no? Estábamos descubriendo que teletrabajar tenía sus puntos buenos. Se acabó la pandemia como en su estado más duro y quitando las empresas que tienen problemas de retención de talento o de engagement, el resto, cero teletrabajo. La legislación no ha ayudado mucho porque es muy rígida en este sentido, no nos tenemos que olvidar del tema de la legislación en relación al teletrabajo. Como reflexión, muy bien, cambio de paradigma, y quitando 3 o 4 empresas, las demás sí están notando, ¿no?, o percibiendo que efectivamente los trabajadores tienen un sentir de, bueno, quizá nos han abierto los ojos a otras nuevas formas de trabajar, con las que tenemos más tiempo, con las que conciliamos o con las que trabajamos colaborativamente de una manera más productiva, etcétera, pero no se está viendo reflejado en esa vuelta tras el periodo que hemos pasado de estos 2 años. Sí, al final eso lo estamos viendo también en compañías donde es necesario también ese cambio de cultura, es decir, hay que cambiar el chip. Y es verdad que cuesta y, como decía, al final es un proceso progresivo, que hay empresas que probaron modelos híbridos y volvieron al teletrabajo. Hay empresas que es verdad que a día de hoy siguen probando o han dado autonomía total. O sea, yo creo que una legislación sí que puede ayudar a marcar esa hoja de ruta, ¿no?, en cuanto a teletrabajo. Pero es verdad que hemos dado pasos. O sea, yo me quedo con el mensaje positivo y esperanzador de que hemos visto que los profesionales durante la pandemia desde casa podemos trabajar, que somos incluso más productivos y yo confío en que poco a poco esto se vaya implantando porque tenemos ejemplos y tenemos compañías que así lo están haciendo, ¿no? Pero es verdad lo que comentas, que va asociado también a ese cambio de chip cultural y que venga desde arriba y que ayude a permear en todos los profesionales. Dale. Es a propósito de lo que decías al principio, de que el valor de la compañía probablemente ahora está asociado a la imagen pública que tiene. Pero esto me lleva a sacar la conclusión de que para cualquier empresa sería más rentable invertir en su imagen que invertir en su producto. ¿Puede ser así? 2 cosas te voy a decir. Una, me sorprende muchísimo que me den las gracias por venir a Santander. Si quieres la semana que viene, estoy aquí otra vez, me das las gracias. Sería fantástico, me encanta venir. No, yo creo que cualquier empresa, grande, pequeña, mediana, muy grande, muy pequeña o muy mediana, tiene una propuesta de valor. Es decir, vendo un producto que está súper bien, que te va a solucionar tus problemas. Y tiene clientes satisfechos y no satisfechos. Porque si no tiene clientes, no tiene negocio. Lo que pasa es que hoy en día con hacer las cosas bien no vale. Ahí somos todos como el Cid campeador, que libramos nuestra batalla y ganamos. Pero nosotros reconocemos al Cid campeador porque hubo juglares que cantaron el miedo al Cid por todos los sitios y dieron a conocer al Cid campeador. Nosotros tenemos que tener también un mensaje claro y la gente tiene que saber qué hacemos, por qué y para qué. Porque al hacerlo, le damos a la gente la oportunidad de medir y de comparar su experiencia personal con nuestros productos con lo que nosotros decimos que somos. Y si eso encaja, si esa cultura encaja, la reputación de la compañía sería estupenda. Y entonces será una compañía sólida. Si nosotros hacemos las cosas muy bien y no lo contamos, pues nuestra reputación está al albor de lo que la gente quiera entender. Entonces, no digo que basta con hacer acciones de relaciones públicas, porque es mentira. De hecho, en la presentación de Vanessa no se ha hablado de storytelling, se ha hablado de story doing, de contar haciendo las cosas. Lo que pasa es que creo que es tan importante hoy en día, o quizás más, contar lo que hacemos, por qué y para qué, cuál es nuestra cultura, cuáles son nuestros valores, y por qué este producto que yo vendo es rojo, y por qué, que hacerlo bien. Pero precisamente por lo que te he dicho, porque le damos al usuario la oportunidad de comparar lo que yo cuento de mí mismo con lo que él percibe cuando consume mis productos y servicios. Si eso coincide, tendrás una reputación de oro.
de la pera será de hierro y tu empresa valdrá mucho. Si no coincide, si dices que eres guapo y eres feo, si dices que eres ecológico y contaminas, si dices que tus productos son los mejores y se rompen al de 2 segundos, por mucho que hagas relaciones públicas o que cuentes o que inviertas millones de euros en los medios para que digan lo guapo que eres, pues no tendrás negocio, porque yo compraré una vez y a la segunda no me engañas. Entonces se trata un poco de eso, de equilibrar lo que haces con lo que dices. Pero las dos partes son importantes. Muy buenas. Yo os quería preguntar, en vuestra opinión, ¿cuáles las mejores herramientas que existen ahora mismo para realizar el sentiment analysis en redes sociales para una compañía? ¿Cuál recomendaríais utilizar? El análisis de sentimiento, te diría que ninguna herramienta que monitoriza, o sea, que está ahora mismo en el mercado, da al 100% con sentimiento. O sea, nosotros, de hecho, estuve trabajando en un proyecto europeo de análisis del sentimiento en redes sociales y al final hay matices como la ironía, que herramientas, y estoy hablando de herramientas de monitorización potentes con las que trabajamos, no son capaces de medir, ¿no? Entonces, y de mi etapa digital te diré que el sentimiento y los análisis que hacíamos, manual 100%. Bien, estamos terminando, cumpliendo con el horario. No sé si hay alguna pregunta más. No he recibido ninguna por el chat y no sé si hay alguien que lo quiera hacer, porque yo estaría encantado de recibirlas. Y si no, tenemos la última de María Eugenia. Quería, si le pasáis el teléfono, el micrófono. No, es para que se grabe, porque lo estamos grabando. Gracias. Bueno, quería agradecer porque creo que es una labor maravillosa que DIRCOM esté en Cantabria, tengo que decirlo, vinculado a la patronal, en las empresas, porque los directivos, empleados, empresarios pueden acceder a personas del prestigio, ¿no?, que tiene Vanessa, que Llorente y Cuenca esté aquí, y no es la primera vez que trae Antonio a alguien de Llorente y Cuenca. Y los que pertenecemos a la plataforma DIRCOM estamos chiflados porque nos vamos moviendo. Este DIRCOM Cantabria está en un DIRCOM norte de España, que dirige Asier, y nos enriquecemos muchísimo. Yo cada vez me llevo algo que es inspirador y hoy me ha gustado, ya al final cuando recoges, he llegado tarde, pero es verdad que en nuestra empresa, por ejemplo, siempre hemos presumido de que nosotros no decimos, hacemos, pero estamos ya en ese cambio de que las cosas van poco a poco y entonces en vez de decir, vamos a decir haciendo. Pero queremos hacerlo paulatino porque no nos surge de repente, ¿no?, comunicar, porque está en el ADN. Pero estamos en esa tendencia y lo vemos, pero reconozco que no va de la noche a la mañana. Y sí es importante ese gap que hay, lo que tú te crees que haces, cómo tú te ves, luego cómo te ven los empleados y cómo te ven fuera, porque fuera dicen cosas que tú dices, pues esto no tiene nada que ver cómo somos nosotros o lo que hago, ¿no? Y entonces hacer coincidir las tres cosas es un reto. Es un reto de valientes y que no es nada fácil porque hay que vincular a muchas personas. Bueno, de nuevo, enhorabuena a DIRCOM y a Vanessa. Gracias María Eugenia, gracias por ser parte de DIRCOM. DIRCOM tiene suerte de poder estar en Cantabria, pero no por DIRCOM, sino por Cantabria. También quiero agradecer a la COE porque estaba mirada he hecho la mirada así para atrás, ya hemos venido unas cuantas veces y es enriquecedor para las dos partes. O sea que esa parte que tiene que quedar bien clarita también. Estoy intentando ver si mi torpe si lo conseguiré. Una pregunta que nos hace del chat. Sí, aquí la tengo. La tienes. Sí, Alberto Calvo pregunta si considera que en ocasiones la comunicación que hacen los empleados supera cualquier cosa que haga la compañía. En lo bueno y lo malo, me imagino. Sí, entiendo. O sea, al final los empleados son los principales prescriptores de la compañía, Alberto. Entonces, efectivamente, tanto en lo bueno como en lo malo, ellos son los embajadores y son referentes, ¿no? Y si tú como potencial candidato vas a una compañía o estás en un proceso de selección de una compañía y escuchas malas críticas o lees malas críticas, al final eso va a influir en la imagen que tú tienes, ¿no? Entonces, totalmente, los empleados son clave y también trabajamos con ellos en programas de advocacy, ¿no?, en cómo convertir a los empleados en verdaderos embajadores de marca de la compañía. Pero sí, eso es. Sí,
¿qué podemos hacer con tantos metros cuadrados que tenemos repartidos en las oficinas que en muchas ocasiones están quedando vacías? Este comentario de Bea. Pues hay que ver, ¿no? Hay que replantear esos espacios. A lo mejor podemos aprovechar para crear zonas de co-creación, pero es verdad, y lo que dices, entiéndeme, ¿no? Pero me alegra leerlo porque entiendo que estáis aplicando nuevos modelos de trabajo, o estáis en ellos, y eso, como decía, ya es un gran paso. Otro día estuve en las oficinas de... Yo tengo un hijo que tiene 31 años, vive en Madrid y está en este mundo del... Y me fui a su oficina y le sobra espacio. Han puesto un futbolín, un billar, un futbito pequeño con porterías. Digo, bueno, esto es fantástico, ¿no? La forma de aprovechar el espacio y buscar esto, ¿no? Esto que hablamos de rituales. Aquí tenemos rituales, aquí tenemos 2 rituales. Voy a aprovechar para hacer una publicidad. Aquí tenemos la caña digital, que es una caña que tenemos todos los un jueves al mes. Y después tenemos un desayuno networking que tenemos justamente el viernes, donde vamos a hablar de un proyecto. Mira, y quizá con esto terminamos ya, porque es un proyecto que me pareció fascinante sobre esto, que es una empresa que lo que hace es colgar en un muro un proyecto al que te puedes, o sea, los freelancers de la ingeniería o de lo que toque se pueden apuntar a hacer a colaborar, ¿no? A hacer entornos colaborativos, a hacer proyectos, ¿no? La pregunta se me ocurría cuando le dije, oye, ¿cómo vamos a hacer una cultura de empresa, una cultura de proyecto en un entorno así, que es tan vaporoso? En un entorno digital, dices, en colaborativo. Al final, y el otro día hablaba también con un ingeniero que está en una compañía del sector retail. Al final él me dice, mira, Vanessa, yo a mis compañeros no les he visto en la vida. Dice, yo al final quedo con ellos los viernes online, me tomo una caña, trabajo con ellos, dice, y los considero de mi equipo, y el compromiso y la conexión que tenemos es brutal, ¿no? O sea, muchas veces subestimamos ese poder de conexión que dan las herramientas digitales, ¿no? Pero es verdad que lo estamos viendo y que nos lo están contando. Hacemos ya japoneses, joder. Yo creo que el cara a cara es imbatible, joder. Sí, no, eso sí. Vamos a acabar ahí en rinconcito viviendo. Pero nada, esa es broma. Pero digo, yo creo que hay una tendencia ahí clara que está imponiendo, pero sí es cierto que a mí me parece que el contacto, ¿no? Somos latinos, esto tiene que notarse. Oye, pues estamos cumpliendo bastante bien el horario. Yo os agradezco muchísimo que os hayáis acercado hasta aquí para poder participar en este foro. Ha sido muy interesante, Vanessa, te agradezco de verdad, porque hay cosas que desde este rinconcito de la península de España pues se ven de una forma que a veces es un poco incompleta o un poco, digamos, en la tiniebla, un poco así entre luces y sombras, y poder tener la luz de quien viene a ayudarnos, pues nos viene bien. Y lo digo no solo como DIRCOM, como parte de DIRCOM, sino también como parte de la doble militancia, se decía en los años 80, como parte de COE, ¿no? Del equipo de COE. O sea que agradecer tu presencia, agradecer a Llorente Cuenca el que haber podido estar aquí, Asier por facilitar el que el foro sea posible y tenga continuidad, y a todos vosotros, a los que estáis aquí, a los que están viéndonos desde el otro lado, pues a dar las gracias, y os convoco a 2 actividades más. La siguiente actividad de DIRCOM Norte es un foro de la comunicación en la industria, muy interesante, que será el día 23 en Bilbao. También es un foro mixto. Hablamos antes de cómo podemos vincular a los empleados, y yo creo que hay ahí herramientas e instrumentos interesantes en un entorno más industrial, más de fábrica, más de presencialidad, más de no tan etéreo. Y luego el foro siguiente, la tercera jornada del foro, de este cuarto foro de la comunicación empresarial de Cantabria, que será el mes de septiembre, y que hablaremos de la digitalización y cómo la digitalización está modificando las formas que tenemos de comunicar en la empresa. Hasta entonces, oye, gracias por haberos acercado y gracias por seguir estas convocatorias. Nos vemos. Gracias.